Buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos y oyentes en esta transmisión. Este video lo estoy haciendo aquí en mi página de Facebook que se llama Ministerio Cristo Viene Ya. Y el canal de YouTube tiene igual el mismo nombre que el Facebook. Así es que hoy, domingo 17 de septiembre del 2023, ya siendo pasadas las 10 de la noche, si no mal recuerdo, 10 de la noche con 28 minutos, tiempo de México. Hermanos, número 1, yo soy el pastor Alberto Colín, siervo de Dios. Número 1, todas las noches con mis hermanos de allá de Guerrero, de San Marcos, estoy orando por WhatsApp, por llamada normal. Por llamada normal estoy orando con ellos. Estuvimos orando hoy desde las 7 de la noche, hermanos, aproximadamente pasaditas. Y hermanos, fue de una bendición. Y yo le invito que se meta a orar, hermanos, que se meta a orar. Número 2, hermanos, en agosto yo terminé de leer la palabra de Dios de principio a fin. Ahorita la estoy empezando a leer de nuevo y voy en el libro de Primera de Samuel capítulo 21. Hermanos, yo le invito a que usted lea la palabra de principio a fin. Yo la he leído varias veces, no sé cuántas veces, pero la estoy leyendo y quiero terminarla de leer pues antes de que termine este año. Si es posible en noviembre, qué bueno. Lo que pasa, hermanos, que por ejemplo, hoy me leí como 30 capítulos, entonces si le metemos velocidad, nos podemos empapar, hermanos. No tanto la velocidad, sino más bien de poder nosotros leer y entender la palabra y aplicarla. Nada más que como yo leo a una velocidad rápido, entonces me voy avanzando en los capítulos. Pero hay gente que, por ejemplo, puede leer 3, 4 capítulos diario y termina de leer la Biblia al menos en menos de un año. Entonces, hermanos, el propósito es que yo en noviembre pueda terminar de leer otra vez la Biblia para empezar en diciembre a leerla nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Por otra parte, hermanos, les informo que mañana, lunes 18 de septiembre, voy a compartir la segunda parte del estudio en teología de la existencia de Dios y voy a compartir también una predicación a su vez de una palabra que quiero compartir, hermanos. Por favor, compartan la página de Facebook y el canal de YouTube. Bendito sea el nombre de Jesús. Y acuérdense, hermanos, ha estado moviéndose la tierra en Marruecos, en diferentes partes. Y hermanos, prepárense porque viene para México. Viene para México. Hace unos momentos le estaba escribiendo a una persona de lo que viene para México. Y sabe que, hermano, así como esta persona, muchas personas cuando se les predica cierran sus oídos, cierran sus ojos y no quieren saber. Otras personas dicen, no, es que yo no quiero saber, ya lo que venga que tenga que venir. No, hermanos, porque si a la gente le asusta sentir un terremoto, ¿qué no será a la hora de morir que uno no se preparó? Ahí es el verdadero, usted ya sabe, el verdadero susto, por no decir otra palabra, hermanos. Y métase a oración, hermanos. Estuvimos, mis hermanos de Guerrero, orando, ahorita como a las 7 de la noche. Y, hermanos, se siente una bendición muy linda. Todas las noches estoy orando con mis hermanos. Por otra parte, hermanos, yo estoy aquí en el Estado de México. En México, pero en el Estado de México.
Le pido con todo mi corazón, hermanos. Ya, hermanos, ya me colaboraron para las Biblias. Tengo el dinero ahí en el banco. No lo puedo tocar, hermano. No puedo hacer uso indebido de ese dinero. Solamente le pido, hermano, que si usted siente en su corazón cooperar. ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermanos? Mis hermanos de allá de Guerrero me están comentando que necesitan Biblias. Esas Biblias yo no me las puedo llevar así por mi propia cuenta porque son pesadas. Tengo que mandarlas por mensajería, por FedEx. Yo lo hice la última vez por FedEx y allá llegó la paquetería, hermanos. Entonces, yo tengo que pagar Biblias y la mensajería. Yo le invito con todo mi corazón, si usted siente eso, ayudar a los hermanos para que se compren Biblias. Allá llegando allá, no se venden, esas se obsequian, pero solamente a aquellas personas que ya están firmes en la fe, que ya aceptaron a Jesús y necesitan una Biblia, hermanos. Entonces, yo le pido que si sienta, comparta esta transmisión, pueda haber a lo mejor un hermano que pueda decir: yo quiero ayudar, yo quiero colaborar. El beneficio no es para mí, hermanos. La ayuda no es para mí. La ayuda es para mis hermanos de Estados Unidos, de Guerrero, y yo hemos estado orando para que Dios toque más gente. Pero de antemano les agradezco a los hermanos que me han podido colaborar, han podido cooperar. En verdad, hermanos, se los agradezco. En verdad, infinitamente les agradezco la ayuda que me han brindado en esa cooperación. Pero sí se necesita más economía, hermanos, para poder subsanar este gasto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así es que, hermanos, nos vemos mañanita, porque ya ahorita es muy de noche aquí en México y pues en otros países supuestamente ya es más noche. Hermanos, prepárense, Cristo viene pronto. Salga a predicar. Ayer 16 de septiembre no salí a predicar, hermanos, fue sábado, porque sí estuvo lloviendo muy fuerte y qué bueno, no salí, pero hermanos, en cuanto pueda, voy a salir a predicar la palabra. Así es que, hermanos, le voy a leer este texto de la palabra de Dios. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, cuando dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que de gracia recibimos, es ahí donde Dios trae, no solamente dice que Él ama al dador alegre, sino que bendice a ese dador alegre, hermanos. Y es muy triste ver cómo, y yo se los he pasado en videos, cómo dentro del pueblo de Dios hay gente que da por montón. Sí, da por montón, da mucho. Por ejemplo, yo cuando estuve en ese falso movimiento del G12, hermanos, como se lo he dicho, era puro lucro. Ahí la gente diezmaba, hermanos. Sí, diezmaba y era puntual en su diezmo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque la tenían atemorizada. Y en otras iglesias vemos que la gente diezma, pero no por gracia, sino porque les han lavado el cerebro, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy en contra del diezmo, porque el diezmo es una bendición. Lo que sí estoy en contra es que se enseñe el diezmo levítico, que ya no está vigente, y se le diga a la gente que si tú no diezmas caes en la maldición de la ley del diezmo levítico, lo cual pues es una falsedad, porque en primer lugar ya no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley.
entonces ya no hay maldición. Bendito sea su santo nombre. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, ya no hay maldición. A su nombre sea toda la gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo nos libró de toda maldición de la ley, hermanos. Sí, Cristo nos libró de toda maldición de la ley. Entonces estoy aquí tratando de poder localizar el texto bíblico, hermanos, que se los voy a fundamentar. ¿Para qué? Pues para que no llegue un Vivales, pastor Vivales, y que le pueda robar su dinero, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando sucede eso, entonces no se da de gracia, sino se da por el engaño y por el fraude y por la estafa. Yo les he pasado los videos, cómo la gente dentro del pueblo de Dios da por montón, pero porque lo manipularon, hubo manipulación psicológica. Entonces ahí no es dar de gracia, ahí no hay bendición, hermanos. Bendito sea el nombre poderoso. Es Gálatas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Alabamos el nombre de Jesucristo. Déjeme ver si aquí puedo localizar este texto. Es Gálatas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ojalá que Dios me pueda guiar para encontrar este texto que les quiero leer, hermanos. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios me dé guianza para encontrar este texto que les quiero yo compartir para que nos demos cuenta de lo que se vive en el engaño. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. No lo localizo, hermanos. Ya lo localicé, hermanos. Mire, Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Cuando yo iba al G12, a esa porquería de evangelio, hermanos, ahí la gente diezmaba, como usted no se lo imaginaba, diezmaba. Y eran tanto los diezmos que el apóstol, fíjese bien, ¿sabe para qué utilizaba el dinero? Para comprarse carros, porque era tanto el dinero. Pero ¿por qué la gente da de dinero así tan fácil? Porque le vuelvo a repetir, porque manipulan, tergiversan la palabra de Dios, manipulan la mente del oyente. Entonces la gente que no está bien cimentada en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, en la sana doctrina, cae en la trampa. Entonces ahí no hay bendición, de ahí no hay bendición, hermano. ¿Por qué? Porque dice: Dios ama al dador alegre. Cuando tú diezmas, cuando tú vayas a diezmar, no es bajo el diezmo levítico, sino bajo el sacerdocio, el diezmo en el que hoy diezmamos. Estamos en el sacerdocio de nuestro Melquisedec, sí, en el sacerdocio. Fíjese bien, qué ignorancia, qué en verdad, qué ajenos a las cosas de la palabra de Dios. Sabemos que el diezmo fue
mucho antes de la ley. Entonces, dentro de Abraham, que era fuera de la ley, antes de la ley, estaba el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, a Abraham, como todos los pueblos estaban acostumbrados orientales a dar el diezmo, Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Ahora, vino la ley y se estableció el diezmo, y el que no diezmaba era una maldición. Por eso ahí dice Malaquías 3, capítulo 3, el texto que nos manipulan, que si no diezmamos, que nos trae la maldición. Bueno, ese es el diezmo levítico. Ahora, nosotros estamos en el diezmo, en el sacerdocio de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, hay una cita ahí en Primera de Pedro, si no mal me equivoco, ojalá aquí también la pueda encontrar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo, donde dice, mire cómo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahorita estamos en el sacerdocio de nuestro amado Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, si Melquisedec recibió los diezmos, sacerdote, y si Moisés en la ley se recibió el diezmo, entonces hoy en la actualidad estamos en el sacerdocio de nuestro amado Jesús y Él merece el diezmo, pero el diezmo es voluntario. Ahora aquí hay algo muy importante. Aquel que dice, bueno, el diezmo es voluntario, pues entonces ya no es necesario. Óigalo bien, hay gente que dice, bueno, como es voluntario el diezmo, entonces pues no voy a diezmar. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, que cuando no se diezma, se cae en el pecado de la omisión. Por más que usted le quiera buscar ahí, decir no es cierto, es que ya no existe el diezmo, es que no es cierto, es que eso ya fue en la ley, hermanos, en este tiempo en el que estamos de la gracia, el diezmo no solamente es una bendición, no solamente es voluntario, sino aquel que lo da recibe bendición de gracia, porque se cumple la palabra que Dios ama al dador alegre. Ahora, el que no diezma y tiene las posibilidades de diezmar, cae en el pecado de la omisión, y ahí es donde le está robando a Dios, hermanos. Sí, cuando tú tienes esa posibilidad de poder diezmar, óigalo bien, porque le voy a decir algo muy importante y no se vaya a molestar, pero se lo digo con todo respeto. Pero dentro del pueblo de Dios, mira, hermano, el pueblo de Dios es codo. Entonces, ¿qué se necesita para que la gente pueda dar por montón? Pues tergiversar la palabra, lavarle el cerebro, manipularle la mente, y dan así de fácil, hermanos. Pero cuando en verdad, y eso no es dar de gracia, pero cuando alguien da de gracia y diezma, ahí Dios lo bendice. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es un compromiso entre el que da el diezmo, es un compromiso con Dios. Y el diezmo dice que le pertenece al pastor, hermanos. ¿Por qué? Porque el pastor es el que sirve a la iglesia. Entonces, le vuelvo a repetir, el diezmo, hoy en la actualidad, que quede bien claro, es una bendición. ¿No es obligatorio? No. Pero el que no diezma y tiene las posibilidades de diezmar, óigalo bien, comete
el pecado de la omisión y le está robando a Dios. Y no le estoy hablando del diezmo levítico, le estoy hablando del diezmo que pertenece a nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Ahí lea la carta a los Hebreos. Entonces, cuando yo estaba en el G12, ahí le implantaban a la gente el diezmo levítico y le decían, mira, si tú no diezmas, Dios te maldice. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya la gente diezmaba, pero no por gracia, no por obediencia, sino porque tenía temor de no ser maldecida. Pero ya se lo leía ahí en la palabra Gálatas, Cristo nos libró de toda maldición de la ley. Hermanos, hoy en la actualidad, el diezmo son pocos los que lo dan de gracia. Es una bendición y ahí Dios ve su corazón y Dios los bendice, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, hay algo que a Dios le repudia. Desde siempre, desde antes de la ley, en la ley y después de la ley, o sea, en esta gracia. ¿Sabe qué es, hermano? Los mezquinos, los tacaños, los codos, hermanos. Cuando usted va a la iglesia y no ofrenda, y menos diezma, a Dios le repudia los mezquinos, hermanos, los codiciosos. Por eso la palabra dice los codiciosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que si hoy en la actualidad usted dice, yo doy mi diezmo a mi pastor, al siervo de Dios, y yo sé que ese diezmo no es levítico, sino es el diezmo bajo la orden de Melquisedec, entonces ahí sí trae bendición, hermanos, sobre abundancia. Y es ahí donde dice que Dios ama al dador alegre. Y por consiguiente, como lo ama, pues claro que lo va a bendecir, hermano. Entonces, qué bueno que hay ese tipo de hermanos en Cristo que tienen esa disposición de poder dar el diezmo, porque esa es una bendición. Eso es una bendición, hermanos. Por eso necesitamos leer la palabra. Leyendo la palabra vamos a conocer el carácter moral. Estoy hablando del moral no natural, sino moral, de esos atributos que Dios posee en su divinidad, de cómo Dios es para consigo mismo y con respecto a su creación. Entonces, lea la Biblia, hermanos, y Dios le repudia la gente mezquina. Dios le repudia a aquellos hijos de él que empiezan a abrir sus labios y empiezan a hablar en contra del diezmo. Dios le repudia eso, hermanos. Dios le repudia que su pueblo empiece a protestar y abrir sus labios y su lengua para hablar en contra del diezmo. Hermanos, no haga eso. ¿Por qué? Porque el diezmo es bíblico, pero no le estoy hablando, le vuelvo a repetir, no le estoy hablando de el diezmo levítico, sino bajo ahora el sacerdocio, porque nosotros somos un real sacerdocio. Se lo acabo de leer en la epístola del apóstol Pedro. Estamos en un sacerdocio bajo el sumo sacerdote Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, aquí está, mire, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo número 14 en adelante, usted léalo. Jesús, el gran sumo sacerdote. Entonces, aquí incluso en el Hebreos capítulo 7, sacerdocio de Melquisedec. Nosotros diezmamos, el que diezma tiene que hacerlo bajo el sacerdocio de Melquisedec, hermanos. El diezmo es una bendición, la ofrenda es una bendición. Cuando en su iglesia el pastor esté pidiendo una cooperación que sea para ayudar realmente cubrir una necesidad, ahí trae bendición, hermanos. Cuando usted va a la casa de Dios para dar lo que a Dios le pertenece, trae una bendición como usted no se lo imagina. ¿Por qué? Porque dice que más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es diezmar
diezmar, más bienaventurado es ofrendar, más bienaventurado es cooperar, más bienaventurado es dar. Ese es una grande bendición, hermanos. Entonces, le voy a recalcar, a Dios le repudia, léalo en la Biblia, desde Abraham, desde la ley, desde el tiempo de mi amado Jesús. ¿Se acuerda cuando mi Señor estaba en la barca, cómo la gente llegó a depositar su ofrenda y llegó una mujer viuda y dio menos, porque todos dieron de más, y aquella mujer dio, y dijo el Señor, esta mujer dio, fue la que dio más que todos, porque todos dieron de lo que le sobró, mas esta dio de lo que tenía. Ahí está en la Biblia. Entonces, el Señor, en algunas porciones de la Biblia, de los evangelios, habló del diezmo, hermanos, del diezmo. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, que nosotros quiere que nosotros seamos dadivosos, hermanos, de dar lo que de gracia hemos recibido, porque no se trata de decir, hermano, yo quiero que ore por mí, hermano, yo tengo esta necesidad, hermano, ayúdenme a orar en esto, hermano. No se trata de pedir, sino de dar, hermano. Y es ahí donde, hermanos, es ahí donde nosotros debemos entender el carácter de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Cristo Jesús. Entonces, hermanos, solamente para recalcar, si tú vas a diezmar, no es bajo el diezmo levítico, porque si estuviera así traería maldición. No, hermanos, estamos en el diezmo bajo el sacerdocio de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Es una bendición, es voluntario, sí. Y cuando lo das, trae mucha bendición. Pero si tú tienes la posibilidad de diezmar y no lo das, entonces estás cayendo en el pecado de la omisión, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces así no vas a poder entrar a la vida eterna, cometiendo el pecado de la omisión. Pero hermanos, algo muy importante, y se lo vuelvo a recalcar. Yo no lo estoy diciendo para que usted me diga, ay, pastor, le voy a cooperar para las Biblias. No, hermanos. Yo le estoy diciendo esto porque yo lo he visto en diferentes denominaciones cristianas, lo he visto por el YouTube, lo he visto por el Facebook, lo he visto personalmente en diferentes partes, como unos sí dan, otros no dan, por las causas que le acabo de dar, como muchos sí dan por montón, porque hubo una manipulación psicológica en el oyente. Oyendo al emisor, vino al receptor, al oyente, óigalo bien, y fue manipulación. Pero cuando se da como está en la Biblia, eso trae gran bendición, hermanos. Gran bendición. Usted da del diezmo a quien lo merece, le va a traer bendición. Si usted dice, yo no quiero dar el diezmo porque yo no creo en eso, porque yo sé que no, usted está cometiendo el pecado de omisión. Y si usted comete el pecado de omisión, le está robando a Dios, porque no le está dando lo que Dios pide. Óigalo bien, lo que Dios pide, que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Pero hermano, le vuelvo a recalcar, yo no estoy haciendo esta transmisión para que usted me diga, hermano, ¿sabe qué? Le voy a dar para las Biblias. No, hermanos, yo te lo dejo a ti para tu vida personal con Dios, si en realidad lo amas. ¿Por qué se diezma? ¿Por qué se ofrenda? ¿Por qué dice uno, yo voy a cooperar? Porque, hermanos, es obediencia a Dios. Hay votos, hermanos, hay hermanos que hacen votos, eso es bíblico, trae bendición, pero le vuelvo a repetir,
A Dios le repudia, le aborrece la gente coda, hermanos, la gente mezquina, la gente que va a la iglesia y da nada más de lo que le sobró. Eso es lo que Dios repudia. Entonces, si tú eres así, pues de nada te va a servir, hermano, que vayas a la iglesia, de nada te va a servir que estés escuchando a tus profetas, que digas, ay, voy a aprender el internet y voy a escuchar a mi profeta, a mi ídolo, a mi Baal. No, hermanos, de nada te va a servir. Por eso, hermanos, es importante eso que le digo. Es una bendición diezmar. Es una bendición que usted diga, yo voy a ofrendar en mi iglesia. Es una bendición que usted diga, yo voy a ayudar a la gente necesitada. Pero le vuelvo a recalcar, no estoy haciendo esta transmisión para que usted me diga, hermano, yo le quiero cooperar Biblias y esto, porque no, hermanos, porque yo a nadie le voy a lavar el cerebro, a nadie lo voy a manipular. Yo sé que mi Dios, porque Él me dijo, todo lo que me pidas, yo te lo daré. Hermanos, sí hay hermanos que me han dado para las Biblias, el dinero lo tengo en el banco, hermanos, ahí está, no lo puedo tocar, no puedo yo atreverme, hermanos, estoy pidiendo más, pero no estoy haciendo esta transmisión para manipularle, para poder manejar su mente, no, hermanos. Yo estoy hablando del diezmo, yo estoy hablando de estas situaciones de la ofrenda, de que hay que dar, porque, hermanos, si tú vas a una iglesia, da de gracias. Si tú vas a una iglesia, da tu diezmo al pastor. Si el pastor te dice, hermanos, yo les pido que cooperen para esto, sí, hazlo, pero cuando se cubra esa necesidad. Mi hermana Elsa Rivera, Elsa de allá de Monterrey, de aquí en México, hace unos días sacó un video del depredador. Y hermanos, ahí mi hermana Elsa, profeta de Dios, ella menciona de un pastor Vivales, hermanos. ¿Sabe qué hizo este pastor? A su congregación les exigió, les pidió que le ayudaran a sacar un crédito para un carro. Entonces una hermana se ofreció a ayudarle a sacar ese crédito. ¿Sabe de cuánto fue ese automóvil? De más de $120,000. Estoy hablando dólares, pero no solamente fue esto lo que pasó, sino que a otra congregante le pidió que le ayudara con otro crédito para sacar otro carro para su esposa de $90,000. Entonces llegó el momento, como estas hermanas apoyaron al pastor y sacaron el crédito, cada quien a su nombre, llegó el momento que el pastor dejó de pagar las mensualidades y usted ya se imaginará, como lo dice la hermana, que le estuvieron llamando de las agencias de los carros para poderle exigirle perdón, el adeudo. Como no pudieron pagar, entonces Dios utilizó a mi hermana Elsa de Monterrey, Elsa Rivera, y hermanos, Dios actuó con sabiduría. Le incautaron los carros al pastor y ¿sabe qué, hermano? Eso es un abuso espiritual. Tengamos mucho cuidado cuando nos veamos envueltos en un abuso espiritual, en una manipulación espiritual, cuando se tergiversa la palabra, trae manipulación, hermanos. Entonces, yo se lo dejo como reflexión. Pero le vuelvo a recalcar, yo no estoy hablando de esto para que usted me diga, ay, hermano, es que yo le quiero dar. No, hermanos, yo he estado orando con mis hermanos de allá de San Marcos Guerrero y le hemos estado diciendo, Señor, toca gente, mira, se necesitan Biblias. Y hermanos, sabemos que por nuestra fe y nuestra insistencia, Dios va a suplir como sea esa gran necesidad, porque allá, hermanos, se está necesitando ese tipo de Biblias, y no es para venderlas, no es para lucrar, al contrario, es para aquellos hermanos que necesitan una Biblia, se les obsequia, porque, hermanos, las cosas nosotros no las vendemos, se obsequian, hermanos, cuando se puede, para la gloria de Dios. Así es que, hermanos,
Les dejo esta transmisión. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios está con nosotros. Su presencia es maravillosa. Ya Cristo viene, hermanos. Ya mi Señor ya está a las puertas. En verdad, hermanos. Mira, hermano, viene hambruna, viene sequía, vienen sacudimientos, vienen cosas muy difíciles. Viene lo que Dios ha dicho de los 3 días de oscuridad. Hermanos, Cristo ya está a las puertas. Queremos irnos con Él. Prepárese, alístese. Cristo viene otra vez. Hermanos, no porque me vea usted ahí predicando la palabra, no porque usted me vea que Dios me usa ahí, que las almas se salven y que la gloria es para Él, no quiere decir que con eso yo ya tengo asegurado la vida eterna, no, hermanos. Dios me podrá utilizar en todos los dones, Dios me podrá utilizar como Él quiere, pero eso no me garantiza que yo tenga ya la vida eterna, no. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otro texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros somos fieles y vivimos en santidad, entonces podemos decir que tenemos ya la vida asegurada, porque si somos así, el Señor nos arrebatará y nos vamos con Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les mando un saludo a los que estuvieron en esa transmisión. No sé cuántos estuvieron, pero Dios les bendiga en el nombre de Jesús.